Vamos a comenzar viendo una serie de fotografías de cosas que yo les dije el domingo, para tomar un poquito de pista. Eso que está allí, yo solo conozco el último que está aquí abajo. Solo de ese sí sé quién es, el hermano Paulo Finkenbinder. El primero que está arriba, que está con su familia, es uno de los primeros pastores de hace más de 100 años. Aquí en El Salvador se llamaba Alfonso Pérez. Es de los pastores de las Asambleas de Dios. Ese muchacho que está ahí. Ya él hace tiempo que se fue. Ahí tenemos al gran Ciro Ingersoll Scofield, el hombre que envió el primer misionero a Costa Rica. Ese es el que editó las notas que tiene la Biblia Scofield. Si alguien tiene Biblia Scofield, ese viejo que está allí era un americano doctor en teología. Tenía una gran iglesia. Ese hombre fue el que mandó el primer misionero a Costa Rica, el hermano William Comell. Ahí lo tenemos, a William Comell con su familia. Ese es el primer misionero que llegó a Costa Rica. Era un gringo de bigote grueso. Tenía 2 varoncitos y una hembrita. Ahí está. Vean ustedes cómo vestía la gente antes. ¿Verdad? Miramos otra fotografía. Ahí tenemos al hermano Humberto Carlos Dilón, con su esposa Laura. Este hombre era el que venía para El Salvador de Costa Rica con ella y otro misionero más, con el hermano Francisco Pensotti. Esa es la que está sepultada en el mar. Esa es la que se murió en el barco de fiebre a María, la hermana Laura Dilón. Esas fotografías. Ahí tenemos al primer misionero en El Salvador, al viejo, ¿cómo se llamaba? Samuel Purdié. Y ahí tenemos a su esposa Gulelina, jóvenes. Ella está bien joven. Él ya era un hombre de 60 años. Y el que está ahí es el único hijo que ellos tienen, se llamó José. Ese fue el primer hombre que llegó al Salvador. Aquí nadie había predicado el evangelio en ninguna parte. Ese hombre se vino desde México embarcado en un buque de vapor. Y llegó al puerto de Acajutla y de ahí se vino con 2 maletas pesadas a pie para San Salvador. Ese hombre fue el primero que hizo la primera práctica evangelística en la procesión del Divino Salvador del mundo del año 1896. Él tenía un mes de haber venido. Ese es el pionero que se reconoce aquí como el fundador de la iglesia evangélica en El Salvador. Vemos otra fotografía. Ahí tenemos a un joven que ahí vamos a arrancar ahora. Ese muchacho que está ahí viene de 22 años al Salvador y se llamó Roberto Humberto Bender. Así se llamó él. Este hombre tuvo 38 años como misionero en El Salvador. Este hombre es el que reconoce la Iglesia Misión Centroamericana en El Salvador como el fundador de la iglesia y lo llaman el apóstol. Así lo han llamado todo el tiempo, no es un apóstol moderno. Lo llamaron el apóstol únicamente porque él abrió, ¿verdad? Vino a seguir la obra que el hermano Purdié solo estuvo 1 año. Seguimos con otra. Ahí está la esposa. Es la hermana Bella Purves. Ellos eran misioneros. Ellos vinieron como misioneros a la parte norte de Honduras, a Santa Rosa de Copán. Allá llegaron los 2 salidos del Instituto Bíblico en los Estados Unidos. El hermano
Bender vino primero aquí, pero ya eran novios. Y Bender se casó con ella. Y al casarse allá, en Santa Rosa de Copán, se vinieron a pie para El Salvador, los dos recién casados. Bella Purves. Ahí tenemos el mismo que les dije al primero, el pastor Alfonso Pérez, con sus 3 niñas, no tenía varoncitos. Ahí tenemos a un hombre que hizo historia en El Salvador, Claudio Amaya. Este hombre recorrió todos los rincones del Salvador regalando Biblias y Nuevos Testamentos. Era colportor enviado por una agencia bíblica de los Estados Unidos. Ahí tenemos a otro gran misionero que de este poco se habla con su esposa, Alejandro Magnus, y su esposa Lea. Este hombre es mencionado y es famoso porque él, en los Hechos del 32, que lo voy a narrar aquí, sufrió un peligro terrible. Y él da una información a la agencia misionera que lo mandó en los Estados Unidos de lo que estaba pasando aquí, que era horrendo. Alejandro Magnus. Ahí tenemos al hermano, al gran pastor de la iglesia bautista, Cirilo Gaspar. Este hombre fue el que bautizó a nuestro anciano Cruz Montiel Melgar. Ese. Yo sé, porque hermano Cruz me lo dijo a mí muchísimas veces, que el pastor que lo había bautizado aquí en el Río Grande, a él, jovencito de 19 años, tenía hermano Cruz, fue ese. Cirilo Gaspar. Vamos ahí. Ahí tenemos al fundador de la iglesia de las Asambleas de Dios. Ese viejito pelón se murió de 103 años. Francisco Arbizú. Fue compañero del fundador de nuestra iglesia, Pilar Calderón. Yo conocí a Pilar Calderón. Fuimos a entrevistarlo de parte del Instituto Bíblico 4. 3 pastores y el director del instituto, Efraín Carranza. Yo se lo voy a mencionar después. Y ahí tenemos a Rafael William, el hombre que vino para apoyar aquí la obra, y resulta que el apoyo dio como resultado la separación de la iglesia. Por un lado quedaron las Asambleas de Dios con Francisco Arbizú y este misionero. Y por el otro lado quedó la iglesia apostólica. De ahí venimos nosotros. Con el famoso Ernesto Mebius. Y el viejito Pilar Calderón, que yo lo voy a comentar después. Ahí tenemos. Ese es uno de los primeros grandes pastores de la misión centroamericana ya nato. Se llama Eliseo Hernández Echegoyen. Yo lo escuché predicar en el centro evangelístico de las Asambleas de Dios. Ese hombre era terrible. Por ahí quedamos. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, bendecimos tu santo nombre en esta mañana. Te doy las gracias por darnos esta bendición de reunirnos para, Señor, hacer honor a quienes realmente honor merecen en tu gloriosa obra. Gente que vino a entregar totalmente la vida y quedaron sepultados aquí, de donde serán levantados en el último día, cuando tu iglesia tú la llames desde los aires. Dios, bendícenos, ilumina nuestra mente y ablanda nuestro corazón para ser sensibles a todas estas cosas. Por Cristo nuestro Salvador. Amén. Este libro, el que quiera lo va a tener, yo lo voy a prestar, pero vamos a
autorizar al hermano Melqui para que él vaya con este libro a una imprenta, a una copiadora, para que les hagan este libro. No les va a costar más de unos $12, porque tiene 155 páginas escritas con la mano mía. Lo único que tiene que hacer ustedes es perdonar los horrores, no los errores, sino los horrores de escritura, porque yo no conozco ortografía. Para mí la palabra ojalá la puedo escribir con G también, ¿verdad? Y yo no tengo nada que ver en eso. Así que entonces a Melqui le vamos a entregar eso, ¿verdad? Pues si no fuera malo que a él le quedara un par de dólares por cada folleto. ¿Qué problema? ¿Verdad? A mí no quiero que me queden, pero él sí, porque él se va a mover. Yo le puedo prestar nada más eso. Así que estamos felices hoy. Que Dios bendiga al hermano Carlos. Carlos Flores es hermano de la hermana Carmen. Y yo le he puesto de apellido Manuel Piedra. Por los enormes mazos que tiene que decir. Manuel Piedra. Ese hombre es terrible. A estas alturas yo dije que tenemos que saber ya bastante, ¿verdad?, de la historia de la iglesia y ya la podemos explicar a cualquiera, ¿eh? Porque le hemos venido dando con detalles. No vaya a ser que se cumpla en nosotros, ¿verdad?, que habiendo oído tanto todavía sigamos siendo niños. El apóstol Pablo tenía temor de eso con las iglesias. Y decía, no, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo, ¿verdad?, cuando debiéramos de estar enseñando a otros, necesitamos que nos enseñen todavía? No tenemos capacidad de digerir el alimento sólido. Se nos tiene que estar dando leche todos los días. Imaginen qué verdad terrible sería, ¿no? Que no podamos nosotros todavía explicar el plan de redención de Dios en la Biblia, cómo Dios redime al hombre, comenzando desde la manifestación de nuestro Señor Jesucristo como el Verbo de Dios. Imagínense ustedes, pues, qué fenómeno sería, ¿no? Que todavía fuéramos niños en eso. Tenemos que haber crecido ya y tener capacidad de enseñar lo que sabemos. Cristo dijo, lo que sabemos hablamos. Y de lo que hemos visto damos testimonio. Imagínense ustedes qué fenómeno sería que la hermana Carmen de Navarro ande cargando una enorme pañalera con biberones para darle pacha al hermano Juan aquí. ¿Ah? ¿Qué les parece a ustedes? Así les pasa a muchos creyentes. Porque tantos están en la iglesia y solo saben decir, cuando les preguntan, ¿quién viene? Cristo. Ahí sí están listos. Y a su gloria. Ahí. Pero necesitamos aprender. Perdonen, yo siempre voy a martillar en eso. Porque emocionalmente a la iglesia no necesita que le enseñe. Emoción tienen hasta para regalar. Conocimiento es. Conocimiento es el problema. ¿Ah? Conocimiento. Conmigo se nos una vez un hermano en una reunión pequeña de pastores. Porque yo dije, miren, para gritar lo que necesitamos son buenas cuerdas bucales. Para gritar en un púlpito, buenas cuerdas bucales. Pero para enseñar necesitamos conocimiento. Sí, señor. Se nos fue el hermano. Bueno, yo no tengo nada que ver en eso. Pero así le dije. Como a mí no me gusta, no me cuesta decir las cosas. Es que la verdad. Cuando se dice la verdad sin ambigüedades, molesta, causa molestias. Y de seguro traerá algún problema al que la dice. Pero también tiene sus recompensas. Muy bien. Aquí tenemos, ¿verdad?,
Dijimos a los misioneros que llegaron a Costa Rica. Vamos a ver entonces. Está el primer misionero en El Salvador. Samuel Purdié llega el 14 de julio de 1896. No vamos a comentar mucho esto porque yo les dije la condición en que este hombre llegó. Aquí está en este folleto. Y dónde hizo él su primera práctica evangelística. Aquí está la primera actividad evangelística que ese hombre hizo. Les dije que en el primer culto que este hombre realizó, habiéndolo anunciado en un periódico que se llamaba Siglo XXI, él había hecho 3 bancas rústicas con su serrucho y su martillo, nada más de corte y clavo. Y cuando él anunció esto, abrió el cuarto donde él estaba para hacer culto y solo llegó un bolo de Nicaragua y se durmió en una banca. Y él tuvo que sacarlo chineado para cerrar la puerta. Luego decíamos que él informa allá a la misión centroamericana, a la agencia misionera que él lo había enviado de Estados Unidos, que ya estaba llegando gente a sus cultos, que ya llegaban unas 30 personas y entre ellos algunos catedráticos de la universidad que seguro no llegaban por interés, ¿verdad?, del evangelio, sino para escucharlo, porque era una nueva cosa que se estaba manifestando, un nuevo mensaje, una nueva religión. Así como les pasó a los filósofos de Atenas, querían escuchar a Pablo a ver de qué se trataba. Y dice que ya en un culto más después, ya él presenta que hay unas 30 personas. Dice que ya han asistido hasta buen grupo de universitarios. Y aquí tenemos la llegada de aquel jovencito que les dije, Roberto Bender. El día 6 de abril de 1897 aparece en el escenario de El Salvador el joven de 22 años aproximadamente, Roberto Herman Bender. Este joven vino de Santa Rosa de Copán, Honduras, y llegó a pie a El Salvador. Roberto Bender tenía la dirección, dice la historia, de la familia Purdié, que ya estaba ahí con su esposa, el hermano, ¿verdad?, Samuel, y su esposa, y su hijo. Y entonces él vino a vivir con ellos, soltero. Solo dejó su novia allá, otra misionera. Habían estudiado juntos en un instituto bíblico en los Estados Unidos. El ministerio de don Roberto, así le llaman en la iglesia Misión Centroamericana, nunca le llamaron el hermano Roberto, don Roberto, así le llamaban. El ministerio de Roberto Bender en El Salvador duró unos 37 años y es conocido como el apóstol del evangelio en El Salvador. La historia cuenta que el joven Bender, en los primeros 6 meses de ministerio en El Salvador, había distribuido 132 Biblias y una cantidad de Nuevos Testamentos y tratados bíblicos, y había visitado 28 pueblos en El Salvador en 6 meses. Ese trabajaba, ese no solamente iba al culto. Roberto Bender se casó con otra misionera, ahí ustedes la vieron, la joven Bella Purves, que era una gran misionera, era gran maestra para niños, dice la historia. Esta
excelente mujer lo acompañó durante todo su ministerio. Roberto Bender es el fundador de la Iglesia Misión Centroamericana en El Salvador. Pero aquí sucede la segunda tragedia. La primera fue aquella que mencioné el domingo pasado, cuando la esposa del hermano Dillon quedó en el mar su cuerpo. El hermano Samuel Purdié, una vez estando en El Salvador, dice la historia, instaló su imprenta manual que había traído en una maleta de México. Y estando imprimiendo tratados porque nadie se los hacía en El Salvador, los curas habían prohibido eso. Él se machacó un dedo. Supuestamente fue este dedo, del primer dedo de la mano izquierda, y se aplastó la punta del dedo. Y entonces, cuando vino Roberto Bender y el niño este de 2 años, dice la historia, de visitar, ¿verdad?, hogares para evangelizar, dice que lo hallaron con el dedo vendado. Y resulta que Samuel Purdié fue enfermando más, se le infectó el dedo que se había machacado. Y cuenta la historia que el día 1 de agosto del año 1897, un añito tenía el día de haber venido, predicó su último mensaje, dice la historia. En aquella reunión ya con un pueblito bonito, ya había más de 60 miembros. Y lo basó en 2 de Timoteo, capítulo 2, y leyó también capítulo 4, los versículos 7 y 8, donde dice, he peleado la buena batalla. Después de algunos días, su salud se fue empeorando y el 6 de agosto de 1897 a las 5 de la tarde murió. Yo conozco la bóveda grande, casi es la mitad de este templo, en el cementerio Los Ilustres, que es un sector del cementerio La Bermeja, que está cerca del Mercado Central. Conozco la bóveda donde están enterrados los misioneros de las Asambleas de Dios y la Misión Centroamericana, y hay bautistas también ahí. Ahí están los restos de Samuel Purdié. Mis amados, esta situación fue grave. De lo que le pasó a la esposa y a su hijo José, no se sabe. No se sabe si se regresaron a los Estados Unidos o qué. El establecimiento de la obra evangélica en El Salvador había cobrado ya su tercera víctima, digamos. Los primeros bautismos en El Salvador. Primeros que se bautizaron. El primer bautizado en El Salvador no era salvadoreño, dice la historia. Era un cubano llamado Marco Aurelio Toledo. Este fue bautizado por el hermano Purdié el 27 de diciembre. Ese día se bautizó el primer creyente en El Salvador. Lo único que no era salvadoreño. Era un cubano y lo bautizó el hermano Purdié. De esto existe, dice la historia, un acta que la levantó un hermano del predicador Echegoyen, que le dije, yo lo conocí al viejito, se llama Santiago Echegoyen. Cuando yo lo conocí, cuando se celebraron los 100 años de la presencia evangélica en El Salvador, estábamos en el hotel Camino Real, yo estaba en San Salvador en la iglesia. Yo fui parte de la comisión que hizo la historia. Ahí está el librito, ahí está.
En ese librito, me lo pasas. Ese librito, pasámelo. Este ve, aquí, no está ahí. No hay nada ahí. Oh, sí, aquí lo tengo. Pero mate, es que aquí lo tengo eso. Aquí lo tengo, hija. Aquí lo tengo, razón, ya tengo 81 años casi. Este librito no se vende en las librerías. Se llama 100 años de presencia evangélica en El Salvador. Solo eso, aquí no está la historia general, solo la historia de aquí. Tampoco algunos detalles que voy a dar aquí como las divisiones que ha tenido la Iglesia Apóstola y Profeta. ¿Y por qué y qué sucedió de ahí? Yo lo voy a decir porque ha sucedido, sin prejuicio de criticar a nadie. Pero yo lo voy a decir así como es. Este librito. Aquí está mi nombre varias veces en este librito. Porque yo fui parte de la comisión que recogió información para que esté aquí. Así que entonces, resulta de que el hermano Echegoyen tenía 99 años cuando yo lo conocí en el Camino Real. Él levantó la primera acta del primer bautizado en El Salvador. Los primeros bautizados salvadoreños que se convirtieron a Cristo eran miembros de dos familias. Primero, la familia de apellido Herrador. Señora Cruz Alfaro Herrador, señor José Antonio Herrador y señor Alfonso Alfaro Herrador. Los primeros bautizados aquí. La otra familia, la familia Echegoyen, que vivió en Santa María Ostuma, de los cuales se mencionan a dos jóvenes en aquel tiempo, Santiago y Eliseo Echegoyen. La primera iglesia local, la primera capilla, al hermano Montiel le gustaba decir más capilla que templo, porque en aquel tiempo era la palabra que se usaba, capilla. La primera capilla o iglesia local, lo que hoy llamamos templo en aquellos tiempos era capilla. La historia cuenta que hallando terrible oposición en la capital para establecer una iglesia local, Roberto Bender comenzó a celebrar cultos en el pueblo de aquel entonces que ahora se llama ciudad de Ilopango. El 8 de marzo de 1898 fue aquí donde se formó la primera iglesia local en El Salvador. La primera capilla, el primer templecito para que se reuniera la iglesia fue en Ilopango. No hay ni señas, ni siquiera hay gente que diga que la conoció. Pero ahí fue eso. De esta iglesia ya no hay ni vestigio, ya lo dije. Ay, esto es duro, pero tengo que decirlo. Los acontecimientos de 1932. Esto tiene que ver con política, pero está en la historia porque tuvo que ver muchísimo con la iglesia. Por eso se menciona en la historia de la iglesia que la mayor parte de la información yo la tomé de este libro, con comentarios míos, aplicaciones por supuesto. La historia cuenta que en el año 1932 en El Salvador, ¿verdad? En el mes de enero, se produjo una insurrección popular. Contra el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez. Es famoso este señor como presidente.
Resulta que la historia dice que la población indígena de los pueblos del departamento de Sonsonate, Izalco, Nahuizalco, Huayúa, Tacuba y otros más, fueron organizados los indígenas, la clase obrera, trabajadora, fueron organizados y dirigidos por un líder campesino que se llamaba Agustín Farabundo Martí. Los organizaron y resulta que los indígenas de estos pueblos se levantaron contra el gobierno y la clase cafetalera de aquel entonces, que era enorme. Los líderes comunistas internacionales, dice la historia, aprovecharon la condición de pobreza que vivía la población indígena y la lanzaron contra el gobierno. Los indígenas, en su mayoría con armas blancas, como machetes, palos, hachas, piedras, hondas, y otros con escopetas hechizas. Los indígenas en una sola noche se tomaron los edificios públicos de todos sus pueblos de allá, que ya lo mencioné, y mataron a todos los integrantes de los puestos públicos del gobierno. La policía y la guardia que estaban en esos puestos, adiós. Jueces y alcaldes y todo, fueron asesinados y incendiaron todos los edificios públicos. Tomaron esos pueblos. También se tomaron las casas, los cascos pues de las casas, de las haciendas de los ricos cafetaleros, matando a las familias que en aquella noche se encontraban ahí. Al amanecer al siguiente día, dice la historia, que ondeaban las banderas rojas en los árboles más altos y en los edificios que habían quedado, haciéndole saber a la población que ya había otro gobierno en esos pueblos. Entonces, dice la historia, el gobierno mandó al ejército y a la Guardia Nacional y usando fuego de artillería pesada llevó a cabo lo que en la historia en El Salvador conocemos como la Gran Matanza. Se calcula que murieron unas 30,000 personas. Así está escrito en la historia. Esto no me lo inventé yo. Esta enorme lista de muertos la engrosaron muchos evangélicos. Esta es la cosa. Porque allá habían ganado ya bastantes evangélicos, los misioneros. Bastantes personas para el evangelio. Las iglesias que más sufrieron principalmente, mis amados, esta metralla, fueron las que estaban en esos pueblitos. Se cuenta que los líderes católicos aprovecharon la oportunidad para denunciar a los pastores como miembros de los rebeldes, como comunistas. En Nahuizalco, una mañana de domingo, a las 10 de la mañana estaba el pastor Pedro Bonito con su grupo dando el estudio de la Biblia en escuela dominical.
cuando llegó la Guardia Nacional a su templito y lo sacó a él con todos los hombres de la iglesia y despacharon a la mujer y los niños. Y a él y a todos los hombres de la iglesia lo fusilaron en el patio de la casa. Eso hizo la Guardia Nacional. Qué terrible, ¿eh? También le sucedió eso allí en Nahuizalco al pastor de la iglesia bautista llamado Eulalio Rivera. Ahí llegó otra vez la Guardia Nacional esa misma mañana y lo capturó a él en el templo mientras estaba en el púlpito con la Biblia. Y lo sacó con todos los hombres amarrados al patio. Despacharon también las mujeres y los niños y fueron fusilados los hermanos por la Guardia Nacional. Esa es la causa por qué está esto en la historia de la iglesia aquí. Ustedes ya saben que esto no se oye casi en la iglesia porque no nos interesa mucho lo que ha pasado, bueno. Así que entonces la historia cuenta que el reverendo Alejandro Magnus, aquel viejito que aparecía montado en la mula, fue amenazado el 22 de enero en Huayúa, encontrándose predicando en una campaña. Él escribe la conferencia en los Estados Unidos y dice: yo presencié los hechos. Masacraron a nuestros hermanos injustamente en sus templos, dice, pastores. ¿Cómo duele, verdad? Todo eso lo debemos nosotros para estar felices aquí. Que aquellos ofrendaron la vida ahí, imagínese usted. Fue doloroso, dice Magnus. Fue doloroso aquello, dice. El reverendo Rafael William, de la Asamblea de Dios, que apareció de lentes ahí, estaba en Tacuba también, celebrando una campaña evangelística y fueron tomados. A estos los tomaron los rebeldes. Y a no ser porque la población gritaba, no los maten, porque son predicadores del evangelio. Eso los salvó, porque unas viejitas gritaban llorando, no los maten, porque ellos no deben nada, son predicadores del evangelio. Los misioneros entonces de la Centroamericana, el hermano, permítanme, los misioneros de la Iglesia Misión Centroamericana y los bautistas pidieron una audiencia con el presidente Maximiliano Hernández Martínez para ir a hablar con él a la casa presidencial. En esta ocasión el vocero de los pastores de la iglesia fue Roberto Bender. Dice la historia que éste le presentó al gobierno un listado de los creyentes y pastores que habían matado injustamente, los había matado la guardia y el ejército. Y le dijo que era enorme la cantidad que había muerto. Bender le pidió al presidente que por favor cesara la matanza. A esta petición, Maximiliano Hernández Martínez, el presidente, accedió y se paró la guerra. Mis hermanos, ¿sabía esto usted? Yo creo que la mayoría de ustedes no sabían. Sí. Cuando yo fui parte de esta historia y
los miembros de los pastores de la Centroamericana llevaron esto, a mí me conmovió el alma. Estábamos en una iglesia de la Asamblea de Dios, hermanos Granados en San Salvador, cuando trajeron este documental. Y lo grave es que, verdad, murieron estos sin misericordia. Y nosotros aquí lindamente gozamos ahora los bienes del Evangelio. Ahora es una garantía ser evangélico, ser pastor. Yo compraba tomates ahí en el mercado y una señora ya bastante de edad me dice, mire, ¿quiere hacerle una pregunta? Yo andaba con mi costal, ¿verdad? De aquí. Usted se parece a un señor que aparece predicando en la televisión. Pero no es usted, ¿verdad? Yo le dije, yo soy. No lo creo y aquí anda con ese costal. Y allá anda, le pone saco. ¿Sí? Es que yo soy dos Freddys. Una cosa es que usted me mire en un púlpito hablando, predicando, enseñando. Que usted me escuche así. Y otra cosa es que me mire en el mercado comprando los aguacates. O andando en bicicleta ahí. Que pues, soy el mismo Freddy. Con dos figuras. Vamos a comenzar este puntito. Me queda todavía un cuarto de hora. La obra pentecostal en El Salvador. A estas alturas, casi solo se conocía el Evangelio, pero en la obra de los bautistas y centroamericanos que no son pentecostales, es decir, no creen en manifestaciones del Espíritu Santo. Ellos creen que el bautismo del Espíritu Santo solo es el dominio que el Espíritu de Dios establece dentro de la personalidad humana. Si una persona bautizada con el Espíritu Santo no puede perder la salvación, porque la simiente de Dios está en el corazón de él. Y dice que no puede vivir practicando el pecado por eso, porque la divinidad mora en su corazón espiritualmente. Que cuando alguien peca o cae, tiene que volver a reconciliarse porque no haya felicidad allá afuera. Y ellos enseñan que si alguien peca y no vuelve, es que nunca fue salvo. Y nuestro reglamento en el inicio, cuando explica esto, así dice. Así dice nuestro reglamento. Amados, así que entonces esa era la predicación y la teología que se conocía hasta aquí. Pero la historia cuenta que desde el año 1911 hubieron destellos de pentecostalismo en El Salvador. Se habla de dos misioneros que eran pentecostales, el reverendo Bradley y Percy Champan, como que eran familiares. Pasaron por aquí predicando, pero de su obra no se sabe nada. Fue hasta la llegada del primer predicador pentecostal que vino a El Salvador. Se llamaba Ernesto Federico Mebius. Él era canadiense, miembro de una iglesia llamada Iglesia de la Santidad, allá. Este llegó a El Salvador en el año 1916. Mebius se dice que alquiló una casa en Ciudad Delgado y ahí comenzó a predicar la obra pentecostal.
Ya cantamos con más entusiasmo. En el año 1936, ya habían pasado bastantes años, aparece en el escenario salvadoreño un personaje llamado Pilar Calderón. La fotografía de Calderón la tienen la iglesia allá en las oficinas centrales. Ahí está la fotografía de Pilar Calderón. Era un hombre más o menos de mi estatura, tal vez un poquito más bajo, pero era bien ancho, bien cuadradito. No era que era gordo, pero era ancho de espaldas y de hombros. Y la cara era gruesa como la cara de un indio realmente. Era de tez bien moreno. Y era erizo, pelo duro y liso así, el viejito. Estábamos en cuarto año en el Instituto Bíblico. Y el director del instituto, el hermano Efraín Antonio Carranza de nuestra iglesia, dijo, quiero llevarlos a que conozcan el pionero de la iglesia apostólica en El Salvador. Y entonces, de entre todos los que nos dispusimos a ir, fue un maestro con nosotros que se llama Fidel Molina. Y de los que fuimos fue Mario Humberto Romero, que ya no predica, pues ya no puede caminar. Él vive en Chelchuapa. Manuel de Jesús Muñoz, que estuvo aquí de pastor en la colonia de Buenos Aires, y yo. Llegamos a la casita vieja de Pilar Calderón. Y él estaba sentado en una sillona. Y lo pararon y nos abrazó. Ellos tenían la costumbre de que le daban un beso a uno aquí. Nos besó el anciano Calderón, porque así le decían. Y comenzamos a entrevistarlo. Y lo que aquí yo voy a decir, yo lo oí del hermano Calderón. Usted puede leer otras cosas, pero yo lo oí. Y si no, pregúntele a Manuel. Él es pastor en San Salvador, ahí por San Marcos, de una iglesia bautista de la línea del hermano Toby. Hoy fue pastor en el Auditorio de Jesucristo, aquí en la Buenos Aires, y allá por Santa Rosa, en un cantón. Está joven, ahora es bien preparado, es un licenciado en letras. Manuel de Jesús Muñoz. Vino, no sé si vino, no vino a pastor, no vino. Allá en San Salvador fue que lo vimos, en verdad, en una celebración. Él es muy amigo mío. Entonces, resulta pues que aparece en el escenario este hombre. Se cuenta que Calderón venía procedente de Guatemala, donde había trabajado en un hotel como camarero, es decir, el que arreglaba las camas. Él se había ido bien cipotón para allá. Allá se había casado con una indígena, de esas que usan refajo, llamada Inés, que también trabajaba ahí. Los dos se hicieron creyentes allá de la misión centroamericana. Después de algunos años, este matrimonio joven vino a vivir a El Salvador en el caserío Aguacaliente, entre Soyapango y San Salvador. De ahí se trasladaron al barrio Lourdes de San Salvador, donde yo con los hermanos los fuimos a entrevistar. En este lugar fueron visitados por el canadiense. ¿Y usted? Ernesto Federico Mebius se dio cuenta que este matrimonio estaba haciendo reuniones, predicando a su manera, pues. Lo que ellos podían era leer la Biblia. Y se cuenta que el himno que más cantaban siempre en todos los cultos es En la cruz. Me hirió el pecado. Eso. Es viejo ese himno.
Es uno de los primeros que se cantaron aquí. Entonces fueron visitados por el canadiense. Fue así como Pilar Calderón conoció la obra del Espíritu Santo. El canadiense llegaba a explicarle el significado del capítulo 2 de los Hechos y el capítulo 12 de 1 Corintios. Y resulta pues que él solo conocía a como le habían enseñado en Guatemala. La historia cuenta que Federico Mebios le explicó todo eso. Como resultado se hicieron amigos. Y a Calderón le gustó, eso sí nos dijo a nosotros, porque le preguntamos que quién era ese hombre que se mencionaba. ¿Ah? Federico Ernesto Mebios. Ah, ya dijo, el gringo dijo. El gringo dijo el viejito. Me gustaba porque era muy docto en la palabra. ¿Ah? Y entonces, como resultado de los estudios que tuvo, Calderón andaba chapodando en una milpa en las laderas de Agua Caliente, en Soyapango, y cantaba un himno. Y fue bautizado por el Espíritu Santo ahí sin saber el qué pasaba. Habló en lengua y se sintió tan feliz. Pilar Calderón y Federico Mebios siguieron trabajando juntos. Les gustó. Hasta que conocieron a otro líder llamado Francisco Arbizú, el viejito pelón aquel que les mostré ahí, que predicaba en las lomas de San Marcelino en el volcán de Santana. Sí. Una vez que lo conocieron, estuvieron con él en el culto. Este también era pentecostal, no se sabe cómo. Ese viejito. Ese viejito duró 103 años. El pionero de la Asamblea de Dios. Estos tres arietes del Evangelio, es decir, Ernesto Federico Mebios, Pilar Calderón, que está bien joven, y Francisco Arbizú, ¿verdad? Se hicieron muy amigos y acordaron predicar juntos la palabra de Dios, pues eran partidarios de la obra pentecostal. Eso era lo que creían. ¿Cómo se dividieron? ¿Cómo se dividió la iglesia pentecostal en El Salvador? Bien fácil, hermanos. Sucedió que después de algún tiempo de predicar tenían bastante grupo ya estos tres señores. Y se cuenta que un día, en una reunión que tenían, les dice el canadiense era un ministro jugado, ¿no? El canadiense era un ministro jugado, preparado, estudiado. Necesitamos un reglamento para ministrar la obra igual, todo. Que ahí se diga cómo se hace todo. Qué es lo que creemos y todo, ¿verdad? Y entonces les pareció bien a los otros dos. Está bueno. Claro que sí, hay que hacer un reglamento para, se explican las reglas, cómo se hace todo. Toda institución tiene que tener sus reglas. Mis amados, para eso había que ir a la conferencia de las asambleas de Dios en los Estados Unidos. Para que allá
les hicieran un reglamento. En aquel tiempo no es como hoy que al agarrar el teléfono, ¿qué? Pues, inmediatamente te mandan lo que querrás. En aquel tiempo no. No teniendo recursos, dice la historia, para el viaje, vendieron el taller de zapatería que tenía Francisco Albizu en Santana. Él era zapatero. Lo vendieron y con otras ofrendas que recogieron de los hermanos, enviaron a Francisco Albizu a los Estados Unidos en busca de un reglamento de la Asamblea de Dios de allá. Pero aquí hay una decepción terrible. Se cuenta que Albizu no pudo conseguir un reglamento en los Estados Unidos porque la conferencia de las asambleas de Dios estaba en México celebrando actividades. Entonces él se vino para México. Y estando ahí, él les expuso el caso de El Salvador, que ya la hora había arrancado, que habían varias congregaciones locales, que habían 3 líderes que ministraban juntos. Y le dijo que él quería que le hicieran un reglamento. En México le dijeron, es imposible hacerte un reglamento porque hay que tomar mucho tiempo. Además de eso, hay que ir a conocer las leyes bien allá, leyes del país. Vamos a enviarle, dijeron, un misionero contigo preparado para que allá lo hagan. Y era correcto, ¿verdad? Era la salida viable, salomónica. Y entonces dice que enviaron a un misionero que se llamaba Jorge Braille y su esposa Francisca. Vinieron con el hermano Albizu. Este vino con Francisco Albizu. El anciano Calderón nos contó que cuando llegó el misionero aquí se reunieron, el hermano Albizu, contento, les presentó al misionero que venía a ayudarlos, supuesto. El problema aquí, hermanos, es que el hermano canadiense, ¿cómo se llama? Federico Ernesto Mevio, se sintió celoso. Y aquí entra el problema que todavía existe, ¿no? El celo ministerial. A mí no me diga nada de eso porque yo pastoré 51 años. Lo único que casi no padecí de eso. Santa Rosa de Lima, cuando llegaron 2 tipitos que eran tremendos predicadores y jovencitos, Ángel Emilio Ortega y Simón Gómez, me dijeron, ya te van a quitar la iglesia. Bah. Me pueden quitar el ministerio, pero si ellos me lo hubieran dado. Pero a mí nadie me quita el ministerio porque me lo dio Dios. Se sintió celoso el gringo, que venía otro tipo preparado, porque él asentaba, ¿cómo se llama?, cátedra en los 2 hermanitos de aquí, en Calderón y Albizu. Pero ya viniendo este otro hermanito que era un nanasco. Y las primeras palabras, dice Calderón, fueron, no te mandamos a traer misioneros. Te mandamos a traer a que te hicieran un reglamento. Y entonces dice que el misionero era bien prudente. Cuando vio el disgusto del otro misionero que estaba aquí ya, el canadiense, dice que puesto en pie le dijo, hermanos, disculpen, yo no he venido a dividirlos, a ayudarles vine. Pero si mi presencia les causa disgusto, ¿verdad? Yo me regreso. No hay ningún problema. Sigan trabajando. Dijo el hombre, ¿verdad? Qué bueno.
Entonces, amados, dice que Francisco Arbizú, que lo había traído, se sintió comprometido al ver, ¿verdad?, el problema. Y le dice, hermano, no se vaya. Vamos a trabajar usted y yo. Así se separó las asambleas de Dios y apóstoles y profetas del Salvador. Federico Ernesto Mebios quedó con Pilar. Y el misionero que vino con Arbizú fundaron las asambleas de Dios. Las asambleas de Dios y apóstoles y profetas, según la historia, si no son hermanas, son primas. Establecieron algunas diferencias en cuanto a costumbres para diferenciarse. En las asambleas de Dios no se cubren las mujeres. Ahora tampoco nosotros. Casi algunas ya no. Y en las asambleas de Dios se usaba música desde aquel tiempo. Ahora también nosotros. En las asambleas de Dios predicaban las mujeres. Aquí predicaron hasta que yo fui pastor aquí. Sí, por nada me matan aquí por eso. Entonces, eso es lo que cuenta la historia hasta aquí. ¿Cómo apareció la iglesia bautista? ¿Cómo apareció la iglesia de Dios? ¿Cómo apareció el príncipe de paz? Y otras divisiones que se han dado, las va a saber usted el próximo domingo. Que Dios lo bendiga. Amén.